En el siguiente video se presenta una explicación sobre el tema de los signos vitales, los cuales suelen ser realizados en una rutina de visita al médico, los cuales forman parte fundamental de los estudios médicos básicos. Estos procedimientos tienen como función llevar un control de varios aspectos que influyen en la salud del ser humano. Algunos de los signos vitales que veremos a continuación se encuentran el pulso, la respiración, la temperatura y la presión arterial. Como objetivo general buscamos exponer los datos más importantes de cada uno de los signos vitales, así como tener una breve explicación de la toma de cada uno de ellos y el procedimiento que lleva a la obtención de sus datos en un registro médico y así tener una idea clara de la situación de un paciente. Como objetivos específicos buscamos que las personas tengan una buena salud personal en aspectos como su salud alimentaria, en su actividad física, ya que estos influyen bastante a la hora de la toma de cada uno de los signos vitales. Podemos destacar la toma de la presión arterial, donde se evidencia mucho el sobrepeso que sufren las personas en algunos casos. Otro objetivo específico que podemos destacar es que las personas conozcan los valores normales de cada uno de los signos vitales, ya que de presentar algún aumento o disminución en alguno de ellos, poder ir al médico y buscar ayuda de un profesional, así descartar patologías que puedan presentarse en algún futuro cercano o que podamos prevenir alguna complicación mayor. El pulso arterial. Comencemos hablando de qué es. El pulso arterial es una sensación de choque o levantamiento que se percibe con los dedos de la mano al presionar o comprimir una superficie en donde se encuentran arterias. Estas arterias siempre son superficiales. El pulso arterial también cuenta con diferentes características, entre las cuales se encuentra la frecuencia, el ritmo, la amplitud, la igualdad, la tensión o la dureza y la celeridad. La frecuencia del pulso puede variar según las personas. Generalmente varía según la edad o el sexo. Por ejemplo, la frecuencia media de las pulsaciones en hombres es de 66, a diferencia de las mujeres que es de 74. De igual forma, ambos tienen rangos normales entre 60 y 100. Pulso radial. El pulso radial se toma a lo largo del antebrazo por encima de la articulación de la muñeca, en el canal conocido como el canal del pulso. Lo que vamos a hacer es utilizar los 3 dedos y no vamos a utilizar jamás las puntas. Entonces colocamos y vamos a sentir una presión, la cual se conoce como el pulso radial. Pulso braquial. Este se toma en el pliegue del codo, por dentro del tendón del bíceps, de esta forma. El pulso humeral. Este es el que se toma en el borde interno del bíceps. Pulso temporal. Este se encuentra delante del trago y se toma en esta parte. Pulso carotídeo. Entre el borde exterior del músculo esternocleidomastoideo y la laringe. Por otro lado, el pulso facial lo podemos encontrar en el borde inferior del maxilar inferior. Se encuentra en esta parte. Pulso pedio. Se localiza en el primer espacio interóseo del pie, justo en esta parte.
ella. Pulso tibial posterior. Este se toma por detrás del malleolo interno, en esta parte. Pulso nasal. Se toma en el ángulo interno del ojo. Les voy a hablar acerca de la temperatura. La temperatura corporal es la cantidad de calor en nuestro cuerpo, producto del metabolismo corporal. Es la diferencia entre producción y eliminación de calor en nuestro cuerpo. La temperatura normal varía de muchos factores. Entre ellos se encuentra entre el género, por ejemplo, si es masculino o femenino, como también de qué alimentos consuma nuestro paciente, como también de qué líquidos. En el caso de las mujeres, en la fase del ciclo menstrual en que ella se encuentre. La temperatura corporal oscila entre los 36.5 grados Celsius a 37.5 grados Celsius. El termómetro fue inventado por Galileo y es el aparato que utilizamos para medir la temperatura corporal. El más conocido es el termómetro de mercurio. Este consta de mercurio y está hecho de vidrio, pero ya no es tan utilizado debido al mercurio que contiene, ya que aunque se exponga en pequeñas cantidades, es muy dañino para el ser humano. Entre los instrumentos para medir la temperatura podemos encontrar el termómetro bucal, axilar, anal, vaginal, inguinal, como también el termómetro digitales como infrarrojos y el cutáneo de cinta. El que vamos a utilizar el día de hoy va a ser el termómetro bucal y el termómetro cutáneo de cinta. Ahora vamos a proceder a tomar la temperatura oral. Para esto vamos a utilizar un termómetro. En este caso utilizaremos un termómetro de mercurio. De primero tenemos que desinfectar el termómetro. Para ello tenemos que dejarlo durante 10 minutos en alcohol o lavarlo con agua fría y jabón. En este caso ya lo dejamos durante 10 minutos en alcohol. Luego de esto tenemos que observar que el mercurio se encuentre en el depósito. Para ello lo vamos a ver en contraluz y si no se encuentra en el depósito procedemos a agitarlo hasta que éste se encuentre en aproximadamente 35 grados Celsius o menos. Luego de esto, cuando ya se encuentre en 35 grados Celsius o menos, procedemos a ir con nuestro paciente, le pedimos que abra la boca, que levante la lengua y luego procedemos a dejar el termómetro ahí, cierra la boca y tenemos que esperar aproximadamente de 3 a 5 minutos para observar los resultados que se nos dé. En este caso, después de que haya transcurrido ese tiempo, lo extraemos y observamos en contraluz en donde se encuentra el mercurio. Ahora vamos a tomar la temperatura con otro termómetro. En este caso vamos a utilizar el termómetro cutáneo de cinta, que es el que estamos observando. Antes de colocarlo, de primero tenemos que observar el área en donde vamos a colocar este termómetro de nuestro paciente. Tiene que ser un área limpia, ya que si se encuentra el área sucia o con sudor, los datos que nos va a brindar este termómetro van a ser erróneos. Cuando observemos que ya el área se encuentra limpia, procedemos a hacer asepsia. Hacemos la limpieza en el área. Luego de esto, vamos a aplicarle el termómetro cutáneo en la frente y vamos a esperar aproximadamente de 15 a 20 segundos y este pedacito negro se va a colorear. Lo vamos a ir viendo. En este caso, observamos que salieron varios colores. Procedemos a retirar. Observamos un color amarillo, un color transparente y uno que era verde. El que vamos a tomar es el color verde, que es el que nos está dando la temperatura corporal de nuestro paciente. En este caso son 36 grados Celsius. La respiración. ¿Qué es la respiración?
La respiración podemos definirla como la función que tiene por objeto proporcionar a todas las células del organismo la cantidad indispensable de oxígeno y eliminar dióxido de carbono resultante del metabolismo celular. La función respiratoria consta fundamentalmente de 3 fases. La primera, que es la función pulmonar, que se divide en ventilatoria y alveolar. La segunda, que es de transporte de oxígeno y dióxido de carbono o de circulación. Y la tercera, que es respiración celular o de tejido. La función ventilatoria tiene por objeto movilizar el aire desde el exterior hasta los alvéolos. La función alveolar, también conocida como hemoalveolar, consiste en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el alvéolo y la sangre capilar pulmonar. La respiración también podemos definirla como la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es definida como el número de actos respiratorios por minutos. Esto varía entre la actividad de la persona, actividades físicas, aumentaría la frecuencia respiratoria. En situaciones basales, la frecuencia respiratoria al nacer es de 44 respiraciones por minuto, a los 5 años 26 respiraciones por minuto, de 15 a 20 años 20 respiraciones por minuto, 20 a 25 años 18 respiraciones por minuto, de 25 a 30 años 16 respiraciones por minuto y por encima de los 40 años 18 respiraciones por minuto. Cuando encontramos a una persona sana, adulta y en reposo, obtenemos un valor promedio normal que es de 16 a 20 respiraciones por minuto. Cuando el valor está por encima de lo normal es taquipnea, y cuando el valor está por debajo del valor normal es bradipnea. Cuando a la persona le dificulta respirar, entonces es disnea. La dinámica toracopulmonar consiste en que la respiración es principalmente automático, controlada desde el centro de respiración del tronco encefálico, generando impulsos neurales hacia los músculos principales de la respiración. El músculo principal de la inspiración es el diafragma, que tiene forma de paracaídas. Y la frecuencia respiratoria, la respiración, tiene 2 tipos. El primero, que es tóraco-abdominal, que es propio de las personas masculinas, que al momento de evaluar a una persona masculina, observamos que cuando inspira se levanta la parte del abdomen. Y el costal superior es propio de las personas femeninas, que cuando ellas inspiran se levanta la parte del tórax o del pecho. Para medir la respiración necesitamos instrumentos como un reloj con segundero. Las técnicas que podríamos utilizar para la medición de la respiración es decirle a la persona que le vamos a tomar el pulso, para que la persona no siente que está respirando rápido o muy despacio y altera la respiración. Entonces le decimos que nosotros estamos tomando el pulso, pero en realidad estamos tomando lo que es la frecuencia respiratoria por 1 minuto. Ella es una paciente femenina, pues entonces podemos observar que al momento que ella inspira, la parte del tórax se está elevando. Como cuarto y último signo vital tenemos a la presión arterial. Comenzaremos definiendo qué es presión sanguínea y tensión arterial. La presión sanguínea significa el esfuerzo de la sangre contra las paredes de la arteria que la contienen. Es decir, esta fuerza va de adentro hacia afuera. Y la tensión arterial es la reacción elástica de la arteria a la presión de la sangre. Es decir, esta fuerza va de afuera hacia adentro. La presión aumenta y disminuye por cada contracción de los ventrículos, por lo que la presión sanguínea oscila permanentemente entre un valor máximo y un valor mínimo, los cuales son la presión máxima sistólica debido a la sístole ventricular, que consiste en la contracción del tejido muscular cardíaco ventricular, lo cual provoca la expulsión de la sangre, y la presión mínima o diastólica debido a la diástole ventricular, la cual consiste en la relajación de los ventrículos. Dentro de las condiciones óptimas para la toma de la presión arterial debemos tener en cuenta lo siguiente:
El paciente debe encontrarse en decúbito dorsal o sentado con el brazo levemente flexionado, abducido a una altura aproximada del corazón. Debemos percatarnos de que las prendas no compriman la raíz del miembro. El brazalete neumático vacío de aire se coloca apretado en el tercio medio del brazo de manera que su borde inferior quede a unos cuantos centímetros del pliegue del codo. Debemos asegurarnos que el paciente se encuentre lo más tranquilo posible. Para que la medición sea adecuada, se tiene que realizar de la manera más rápida posible para evitar una excesiva estasis venosa o arteriocapilar en todo el sector del miembro por debajo del brazalete. Existen varios métodos para la valoración de la presión arterial: el método palpatorio, el método auscultatorio, el método mixto y el método oscilométrico. Para el método palpatorio procederemos a localizar el pulso braquial. Posteriormente comenzaremos a insuflar el brazalete hasta dejar de sentir el pulso. Luego descomprimiremos lentamente hasta que el pulso reaparece. Esto nos indicará la presión máxima o sistólica. Posteriormente el pulso tendrá un súbito descenso, lo cual nos indicará la presión mínima o diastólica. Para el método auscultatorio procedemos de la misma manera, solo que sustituiremos la palpación por la auscultación. Procederemos a insuflar el brazalete hasta dejar de oír los latidos. Luego descomprimiremos el brazalete hasta el momento en el cual volveremos a percibir los latidos. Este momento nos indicará la presión máxima o sistólica. Luego nos percataremos del momento en el cual los latidos dejan de percibirse, este momento nos indicará la presión mínima o diastólica. La presión sanguínea normal de un adulto varía dentro de una escala muy amplia, con valores para la presión sistólica de 90 a 140 milímetros de mercurio y la diastólica de 60 a 90 milímetros de mercurio, con un valor medio de 120 para la sistólica y de 80 para la diastólica. Si excedemos estos valores estaríamos hablando de hipertensión, y si los valores son inferiores, de hipotensión. La presión diferencial normal media de un adulto es de 40 milímetros de mercurio. En conclusión, podemos decir que los signos vitales nos indican la vitalidad de un paciente. Son muy importantes para detectar o monitorear problemas de salud y también para detectar si el paciente corre peligro. Por eso es primordial tomarlos antes de evaluar a un paciente. Los signos vitales se pueden medir en un establecimiento médico o en casa. Antes de controlar la presión de un paciente, debemos pedirle que descanse sentado o acostado. Antes de tomar el pulso, debemos verificar si el paciente no ha tomado algún medicamento que pueda alterar su frecuencia cardíaca. Antes de colocar el esfigmomanómetro, el brazo debe estar despejado y sin ninguna prenda que le haga presión. El manguito debe ir por lo menos 2 dedos arriba de la articulación del brazo. Al tomar el pulso debemos utilizar solamente 2 dedos, que es el dedo índice y el dedo de en medio. Nunca debemos utilizar el dedo pulgar, ya que este tiene su propia palpitación, ya que por aquí pasa una arteria.